hablando sobre la experiencia profesional, ¿usted qué cree? ¿Con qué frecuencia atiende los casos de adolescentes de consumo de sustancias? Es el pan nuestro de mi día de trabajo. En neurociencias la incidencia y la prevalencia de este tipo de consultantes ha aumentado exponencialmente. Y como tal, las conductas de riesgo que más presentan ellos o las que usted puede observar en estas personas, ¿cuáles serían o qué podría decirnos sobre eso? Aparte del consumo de sustancias, las conductas autolesivas, los desórdenes alimenticios. Sin embargo, lo que es un rasgo común, que es la marca registrada de todos los problemas clínicos, es la impulsividad. Y todas las psicoterapias de tercera generación, conductuales, el término que les quieran endilgar, lo que buscan exclusivamente es que la persona desarrolle autocontrol. Así que la impulsividad parecería ser que es una de las características usuales en las conductas de riesgo que presentan nuestros adolescentes hoy en día. ¿Y cómo identificaría si un adolescente está en una etapa experimental o de riesgo, o dependencia, mejor dicho? En términos conductuales, una conducta se define como problemática por la frecuencia, la duración y la intensidad de la misma. O más bien sobre el abordaje que se le da, ¿qué estrategias o terapias se utilizan para tratar el consumo en adolescentes? Fundamentalmente, dar habilidades de autocontrol. La primera pregunta que nos orienta y nos direcciona es ¿qué tanta capacidad tiene la persona para retardar la gratificación? Si tuviéramos que evaluar esa habilidad, ya nos podría dar una pauta clara, precisa y exacta de qué tan en riesgo está la persona de padecer problemas psicológicos. La otra pregunta que nos orienta es la habilidad que tiene la persona para tolerar las frustraciones. ¿Cómo responde la persona frente a una negativa, frente a una decepción, una desilusión, una traición? ¿Qué tan hábil es la persona para tolerar la incertidumbre? ¿Qué tan desarrollada tiene la persona la habilidad para valorar con precisión los riesgos que conlleva su propia conducta? Porque es interesante que la mayoría de los adolescentes solamente ven una cara de la moneda. El por qué sí es una buena idea consumir drogas, sin embargo dejan de lado la otra cara de la moneda. ¿Por qué no puede ser una buena idea empezar a consumir drogas? Mucho más cuando yo he notado que tengo dificultades para gestionar la impulsividad. La impulsividad no es otra cosa que tengo varias opciones de conducta y termino eligiendo la peor, la que mayores consecuencias negativas me acarrea. Ya. La segunda pregunta sería, digamos, las conductas de riesgo, como ya se dijo, muchas veces se ven por acciones impulsivas o poco planificadas, las cuales llegan a poner en peligro de un adolescente su salud, su bienestar, pero algunos adolescentes, por el hecho mismo de estar en esta etapa, las caracterizan por una búsqueda de identidad. Pero digamos, ¿cuáles podrían ser principales factores que llevan a un adolescente a consumir fuera del hecho de la curiosidad? El carácter reforzante que tienen este tipo de conductas, fundamentalmente que es el alivio de condiciones que la persona percibe como dolorosas, desagradables, incómodas, y el potencial efecto placentero que proveen el uso de sustancias. Digamos, siguiendo con esta misma pregunta,
¿cuáles serían las conductas de riesgo que se asocian a ello? Fuera de la curiosidad y asimismo como los adolescentes buscan llegar a comprender este tipo de identidad, ¿cuáles son las conductas que al ya llegar a tener un consumo de drogas prolongado son las que se asocian más a esto? El contexto influye de manera determinante. O sea, si tú solamente te has habituado a interactuar con gente drogadicta, con gente rota, con gente problemática, obviamente cuando te toque lidiar con otros actores en otros contextos, literalmente te vas a sentir como un pez fuera del agua. Entonces, obviamente ese es otro factor que hay que considerar, porque si la persona está involucrada en un contexto que favorece, estimula y promueve el consumo de drogas, o sea, si yo empiezo a estudiar medicina después de 8 o 9 años, voy a salir como médico. Si empiezo a involucrarme y estar en contextos donde la droga es el pan nuestro de cada día, es fácil colegir cómo voy a terminar. Y desde la experiencia con pacientes o terapéuticamente, ¿qué papel cumplen los tutores dentro de este proceso? Y también de cómo se logra establecer confianza con un adolescente, con un joven que no reconoce tener un problema. Un padre de familia me decía: Sergio, ¿cómo puedo ser una influencia positiva en la vida de mi hijo? Y la respuesta fue categórica, dándole razones por las cuales tu hijo quiera parecerse a ti. O sea, lastimosamente, hoy en día los padres no son buenos modelos. Lo último que quieren parecerse los hijos es a sus padres. Entonces, una pauta es darle buenas razones por las cuales el hijo quiera parecerse a él. Si me puedes repetir nuevamente la pregunta. Que sí. De cómo se logra establecer o cómo se lograría en terapia o con algún nuevo paciente, cómo se logra establecer confianza con alguien o un joven que no reconoce tener un problema. ¿Cómo le enseñas tú el color rojo a un ciego de nacimiento? Explicando. O sea, la persona puede conocer la regla que dejar de consumir drogas puede traerle un beneficio, pero lo conoce de una manera abstracta, de una manera etérea. Lo conocido, lo predecible, lo familiar, lo rutinario es el consumo de drogas. Y son personas que no están acostumbradas a trabajar. Son personas que tienen una fuerte inclinación a la gratificación inmediata. Y obviamente cualquier comentario, cualquier retroalimentación correctiva, por más bien intencionada y sin ningún espíritu ofensivo, va a ser percibido como una amenaza, como un desprecio, como una humillación, como una denigración, y el adolescente va a abandonar el tratamiento. Entonces ahí la idea sería trabajar con la familia para mantenerlo en un contexto de terapia que idealmente en algún momento logre construir un contexto de confianza, de contención, de seguridad, que le posibilite explorar nuevas conductas, que le permita ampliar su repertorio de conductas. Y siguiendo por ese hilo, ¿qué cree que actividades o digamos que se puede considerar efectivo para prevenir el consumo de sustancias? No simplemente en terapia, sino cotidianamente, en la parte social. Tanto escuelas, pueden ser familiar, en el entorno familiar o en el entorno de terapia. Dándole al adolescente desafíos y retos que él vaya superando paulatinamente.
gradualmente, ampliando su repertorio de conductas. El problema es de que la gran mayoría de adolescentes entran a la adolescencia y no tienen ninguna actividad que los haga sentir autovalidados, algo en lo cual ellos se puedan sentir que son buenos realizando esa actividad. Por eso es que es importante el deporte, la música, algún tipo de actividad de cual él se pueda sentir orgulloso. El problema es de que aparte del consumo de alcohol, es una actividad que requiere mínimo esfuerzo y obviamente las repercusiones son inmediatas. Se me afloja la lengua, me siento más confiado, me siento más seguro y obviamente puedo interaccionar de una manera más fluida. Y para finalizar, ¿qué tan cierto es el hecho de, así como se dice, ponerle retos a los adolescentes? Muchas veces se los tiene a los adolescentes mismos estigmatizados con el hecho de que si les ponen retos muy fuertes no lo van a hacer, y ellos mismos con esto, más que nada en situaciones de consumo, se los llega a tratar de una forma como si estuvieran enfermos, como de que no se les tiene que poner retos, sino que se los tiene que dar todo más fácil por el simple hecho de estar en este tipo de conductas. ¿Qué tan cierto es eso de que se les debería dejar todo más fácil en vez de ponerles retos que pueden dificultar más su situación? Es que eso va a depender del contexto y de las características individuales de la persona. Eso no se puede definir a priori. Pero como tal la recomendación es... Por ejemplo, hacer rafting, hacer algún tipo de actividad que implique algún tipo de esfuerzo, algún tipo de sacrificio, que aprenda, voy a sonar exquisito, que aprenda a esquiar. Es algo interesante que desarrolla habilidades en el básquetbol, en el fútbol. A eso me refiero con actividades que le permitan a él poder atender, cubrir y satisfacer una de las necesidades que es más importante en la adolescencia, como es la de pertenencia, la de sentirse parte de una tribu. Disculpe, ¿te puedo hacer una entrevista? Claro, sí. Ya, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Luciana Mera, Ya, Luciana Mera. ¿De qué carrera eres? de Psicología Clínica de primer semestre. Ya. Mira, el tema a tratar el día de hoy es la conducta de riesgo y consumo de sustancias. ¿Ya? Ok. Como primera pregunta tenemos, ¿cuál crees que es la principal razón por la que los jóvenes consumen sustancias en la universidad? Yo creo que en la actualidad las personas ahora en la universidad por lo general buscan hacer ese tipo de cosas por encajar, porque se sienten presionados y no saben cómo manejarlo. Y sí, por eso, sobre todo por eso, por querer encajar. Ya. Siguiente pregunta, ¿qué papel crees que juega la salud mental en este tema? Yo creo que es importante porque por lo general buscan este tipo de consumos porque no saben cómo manejar su ansiedad o la presión que pueden sentir, así sea por lo académico o por cosas personales, en casa. Entonces, es importante, yo creo que sí tiene mucho que ver. Listo, Luciana, muchas gracias. En muchos casos, el consumo de sustancias inicia con una forma de afrontamiento ante problemas emocionales o presión social. ¿Por qué crees que algunos jóvenes recurren a estas conductas en lugar de buscar otras alternativas? Tal vez puede que ellos busquen recurrir a estas conductas porque no tienen con quién hablar o a quién pedirle ayuda. Entonces ellos buscan una salida rápida para no sentir la presión o el malestar en ese momento, sino olvidarlo al menos por un segundo. Por eso recurren al consumo de drogas, por no tener como quien un espacio para despejarse ellos mismos. Si tuvieras un amigo que está empezando a consumir sustancias, ¿qué harías o qué le aconsejarías para ayudarlo a evitar caer en una adicción? Yo le brindaría con mi compañía. O sea, obviamente le aconsejaría que no haga eso porque está mal, pero asimismo yo le diría que no está solo, que puede contar conmigo, que si necesita algo me puede avisar, incluso ayudar si necesita hablar con sus padres o con familiar para que tenga un apoyo emocional. Ya, gracias. A ver, ¿qué entiendes por conductas de riesgo y cómo crees que la relacionan con el consumo de sustancias en adolescentes? Conductas de riesgo. O sea, ¿cómo la puedo relacionar con el consumo de sustancias en adolescentes?
O sea, yo podría decir cuando el adolescente se ve así como cohibido, tal vez deprimido, como que no quiere hablar con sus padres, o se encierra mucho en su habitación, pasa mucho tiempo fuera de casa. Hay como que conductas así, como depresivas, podría decirlo. En muchos casos, el consumo de afrontamiento ante problemas emocionales o presión social. ¿Por qué crees que algunos jóvenes recurren a estas conductas en lugar de buscar otras alternativas? Conductas de aislamiento. Sí, podría decirse. O sea, porque tal vez no encuentran refugio en nadie, ni siquiera en sus familiares, y buscan tal vez apartarse de la sociedad y tal vez involucrarse en otras cosas como consumo de sustancias, y buscando tal vez la calma en ellas, ya que al parecer, o sea, al padecer ciertos problemas no, creen que no pueden tener paz en nadie, o sea, nadie los puede ayudar y recurren a otras alternativas peores. Si tuvieras un amigo que está empezando a consumir sustancias, ¿qué harías o qué le aconsejarías para ayudarlo a evitar caer en una adicción? Yo lo escucharía en primer lugar, porque si cayó en una adicción, tal vez es por algún problema que ha tenido. Entonces yo primero sería el apoyo de él, le aconsejaría buscar otras alternativas, como tal vez ejercitarse, buscar un deporte y una vida deportiva, una vida más sana, lejos de la adicción, que socialice más y que busque la paz en sí mismo. Gracias. ¿Qué entiendes por conductas de riesgo y cómo crees que se relacionan con el consumo de sustancias en los adolescentes? Conductas de riesgo. Entiendo que son ciertas actitudes, bueno, que tienen los adolescentes ante situaciones bajo sustancias ilícitas. En muchos casos, el consumo de sustancias inicia como una forma de afrontamiento ante problemas emocionales o presión social. ¿Por qué crees que algunos jóvenes recurren a estas conductas en lugar de buscar otras alternativas? Que tratan de llenar un vacío con una felicidad momentánea. Si tuvieras un amigo que está empezando a consumir sustancias, ¿qué harías o qué le aconsejarías para ayudarlo para evitar esa adicción? Haría que hable sobre sus problemas conmigo y lo trataría de llevar a otros tipos de salidas que no involucren este tipo de sustancias para que vea que hay otras salidas, aparte de refugiarse en eso. Gracias. El propósito de estas preguntas es reconocer el nivel de percepción y comprensión que tengan las personas sobre las conductas de riesgo y sobre el consumo de sustancias. Esta problemática afecta cada vez más a los jóvenes y adolescentes de nuestra población, trayendo como consecuencias físicas, psicológicas y sociales. El propósito de estas preguntas es reflexionar sobre la problemática anteriormente mencionada. En conclusión, sabemos que la conducta de riesgo de consumo no es una falla moral, sino es un problema de salud que florece en silencio. El estrés académico, la presión por rendir, el miedo a ser juzgados empujan a muchos de nuestros alumnos a buscar un escape en las sustancias. El estigma impide hablar, impide pedir ayuda, pero la realidad es que la adicción sí es tratable y la recuperación es posible. No estás solo, ni tienes que poder con todo a la vez. Es algo que se puede tratar. La verdadera fuerza está en reconocer tu nivel de vulnerabilidad y el buscar apoyo. Tu salud mental es lo más valioso que tienes, así que cuídala, protégela y nunca, pero nunca la postergues, ya que siempre hay ayuda. Hay personas, hay profesionales de la salud que están dispuestos a ayudarte sin juzgarte. Puedes acudir a una red de apoyo, puedes acudir a bienestar estudiantil. Ellos te pueden guiar para que... En este proyecto aprendimos que las conductas de riesgo de consumo no empiezan de la nada. Muchas veces nacen del estrés, la presión social, la necesidad de encajar o de escapar de algo que duele. En las entrevistas, algo que nos sorprendió fue lo normalizado que está el consumo entre jóvenes. Muchos sienten que es lo que toca, y si no lo hacen, quedan fuera. Eso nos hizo darnos cuenta de lo importante que es hablar, sin miedo y sin burlas, de cómo nos sentimos realmente. Creemos que nuestra campaña puede
una